No hay otra. ¡Trabajo! Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? Tengo la voz, chicos. Estoy a la miseria. Apágame el aire acondicionado. Por favor, por favor. ¡Qué Pascua! ¡Hace felices Pascua! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. ¿La casa está en orden? Bueno, más o menos. Che, gracias por estar del otro lado. Felices Pascua para toda la gente. Un fin de semana XXXL. Bueno, mucha gente que va, mucha gente que viene. Fin de semana pasó de todo este fin de semana. Bueno, yo mientras todo el mundo peleaba con todo el mundo, yo peleaba contra Debido. Debido me dedicó unas palabras. Bueno, igual me enaltece, ¿no? Que esa gente opina así de mí, me enaltece. Te mando un beso grande. Bueno, hay novedades de Debido hoy, ¿no? Sí. Bueno, por favor. Odebrecht. Tiene problemas más graves que ocuparse de que... Llegó de Odebrecht. quién les habla, ¿no? ¿Quién les habla? ¿Odebrecht llegó? Sí, igual Odebrecht va a arrastrar a varios, no solamente a Es Debido. el primero. ¿Cómo anda? Buenas noches, los saludo nuevamente. Gracias por estar grandes. Tenemos grandes voces, periodistas, compañeros, colegas, gente que opine. Vos, por supuesto, en el hashtag Martes Intratable, que opinás absolutamente de todo. Enfócalo, Gravia. ¿Cómo le va, Gravia? ¿Bien? ¿Cómo anda? Muy bien. Esa cabeza, Dios mío. Las cosas que sabe, la información que tiene. Es información, simplemente. Bueno, no busco. quiero que por favor te coloques en la mesa, te pongas en la mesa, Gustavo. Quiero hablar un Sí, ratito claro. con vos porque Gustavo Gravia es uno de los periodistas que aborda el deporte de una manera tan seria y en un momento tan complicado que se están cayendo tantas caretas, y bienvenido sea eso. El hombre que lee las causas, que da información de acuerdo a lo que dictamina la justicia, y hoy nuevamente una denuncia de abusos en la Confederación Argentina de Gimnasia. Esto fue en los 90. En los 90. Una persona, un chico de aproximadamente 40 años que se quiebra y empieza a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? El deporte bajo la lupa. Y me parece que si empezamos a tirar esta cuerda, vamos a llegar finalmente a los responsables de todo esto, que es lo que todos queremos saber. Es lo que todos buscamos. Todos. Ustedes del otro lado, yo, mis compañeros, todos queremos nombres. Nombres. En este caso, conmoción por abusos, nada más y nada menos que en la Confederación Argentina de Gimnasia. Che, qué lindo ir ahí, ¿no? Ay, sí. ¿Quién pudiera? ¿Viste? Yo me voy acá cerquita siempre nomás, pero bueno. ¿Cómo le va, Gravia? ¿Bien? Santi, ¿cómo andas vos? Bueno, ¿qué pasó hoy con esta denuncia? Una denuncia que ya tiene muchos, en realidad la denuncia es de ahora, pero estos supuestos abusos vienen de larga data, de los 90. A ver... Una persona de 40 años que se quiebra. ¿Qué pasó? La investigación arranca el que para mí es el mejor colega de periodismo deportivo en todo lo que hace, en todo lo que tiene que ver con el polideportivo, todo lo que tiene que ver con el atletismo, se llama Ernesto Rodríguez. La investigación marca hechos de abusos o de presuntos abusos, hasta que la justicia obviamente los compruebe, desde mediados de la década del 80 hasta el año 2000. Hay comprobados 8 casos de abusos, de los cuales 3 son menores de edad. ¿A quién? Eran menores de edad en su momento, ¿no? No ahora. Tengamos en cuenta que todos de las personas que estamos hablando, que afortunadamente rompieron el silencio, son todas personas que rondan entre los 40 y 42, 43 años. ¿Quién es la persona involucrada en la denuncia? Es un entrenador jefe de atletismo de la República Ya podemos dar el Argentina. nombre Sí. del acusado. Sí, por lo menos Sí. esto es lo que yo ya manejo. Se llama Alejandro Sagreras. Es una persona que tenía un cargo muy importante ahora. Vieron que se van a hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud. Era la persona que estaba a cargo de la selección de los preseleccionados que iban a competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo se descubre todo este caso? Insisto, la información es compartida con el colega Ernesto Rodríguez. ¿Cómo se consigue este caso? A partir de un escándalo que quizás ustedes recuerden de la gimnasia artística y deportiva en Estados Unidos del año pasado, de un entrenador que se llamaba Larry Nassar, que empezaron a surgir hechos de muchos chicos que en su momento, que hoy también son adultos y habían sido abusados. De hecho, se generó como una especie de ir a depurar, ¿no?, el deporte en ese momento de estos abusadores, y los chicos empezaron finalmente a hablar. Lo que llama mucho la atención en este caso, ¿me recuerda? ¿Te acuerdas un caso hace mucho tiempo de Peter Malecchini? No, Del profesor abusador. Que Sí, empezaron, el profesor, claro, sí, que claro. lo empezaron sus alumnos que en un Sí. recuento un día empezaron a hablar y muchísimos años después Sí. terminan desenmascarando a este abusador, a este pedófilo. Esto es más o menos así, es decir, pasaron muchísimos años. Pasaron muchos años, se encuentran Sí. en una típica cena de camaradería entre ex chicos y comienzan a hablar
sobre el caso que conmovía en ese momento a la gimnasia deportiva y a toda la sociedad, porque acá fue reflejado bastante en los medios argentinos, el caso de la cantidad de abusos que había habido en el atletismo norteamericano. Y cuando empiezan a hablar sobre ese tema, uno empieza a contar su experiencia, otro se suma y se suman 8. 8 finalmente son ¿Que eran los que varones? cuentan, sí, los que cuentan finalmente su experiencia de presuntos. Digo, siempre hay que decir presuntos hasta que la justicia no los compruebe, ¿no? Pero lo cierto es que esta persona fue separada de su cargo por el ENAR, que es el ente, que el Comité Olímpico Argentino, pero básicamente el ENAR, el ente que le daba una beca. Sí, Huerta lo primero que hizo fue la justicia, sí. Sí, una beca muy alta, porque era entrenador jefe, insisto, era una persona de un rango muy importante en el atletismo local. Afortunadamente lo separaron, está bajo investigación, tendrá que ser el juez Ramos y el fiscal Marijuán. ¿Quién encubre esto? Porque uno le pasa en la vida, te puede pasar, ¿no? De ver algo, algún compañero, algún amigo, algo, lo primero que tendés a hacer, el ser humano lo primero que tiende a hacer es a denunciar cuando puede. Y seguramente estos chicos, de alguna manera u otra, llevo a estos chicos de la Confederación Argentina de Gimnasia y también voy a los clubes de fútbol acá, ¿han dado algún indicio a algún adulto? ¿Le han dicho algún mayor? ¿Hay algún mayor que ha callado esto durante mucho tiempo para que finalmente los chicos, imagínate lo que debe ser para una persona que seguramente muchos de ellos ya son papás, tienen otra vida, que ese dolor les ha quedado adentro, que tantos años después, pase el tiempo, esa herida que no cierra lo terminen diciendo de esta manera, ¿no? No, a ver. ¿Quién fue cómplice de todo esto y cayó? En realidad eso está bajo investigación para saber si los chicos en algún momento, los hoy adultos, en su momento chicos, habían contado esta experiencia o este infierno que estaban viviendo dentro de la gimnasia argentina. Esto por ahora no se sabe. También es cierto que muchos deportistas en algún momento callan para no verse, porque ellos creen falsamente que eso va a perjudicar su trayectoria. Digo, lo mismo estamos viendo que ha pasado en el mundo del fútbol. Muchos chicos también callaron mucho tiempo, hasta que no pudieron más y se quebraron. En este caso me parece que sí, hay igual, algo similar. obviamente que no debe ser nada fácil. No debe ser fácil. El tema es que seguramente esos chicos, los chicos siempre están a cuidado de los adultos, siempre. Siempre, sea en un colegio, en un club, donde estés. Siempre hay un adulto para fiscalizar y responsable de esos chicos, para fiscalizar lo que pasa con esos chicos. Hay adultos que son responsables de que ese chico no, o de no poder leer lo que quiere decir esos chicos, a lo mejor sin decirlo con palabras, ¿no? Hay hechos, hay actos, hay maneras de decir sin decirlo explícitamente. Sí, muchas veces el cambio de humor, el cambio de actitud física, hay un montón de cuestiones que se ve que han pasado por alto quienes deben trabajar, en este caso con los gimnastas, en el otro caso con el fútbol. Digo, vos tenés psicólogos, tenés entrenadores, tenés un montón de gente. Tenés un montón de gente que debería trabajar en esa contención. Ahora, si en este caso hubo alguna alerta a algún dirigente y ese dirigente hizo caso omiso por algún tipo de proteger la imagen de la Confederación Argentina de Deporte o del Comité Olímpico Argentino, eso todavía no se ha descubierto. Vamos a repetir el nombre del acusado. Sí, el presunto acusado. Siempre presunto, digamos, sí. el presunto acusado. Está denunciado. Está denunciado según la investigación que hizo el colega Ernesto Rodríguez, se llama Alejandro Sagreras, y era, insisto, era entrenador hace muchísimos años. Hay 8 testimonios. Hay 8, sí, hay 8, después se pueden sumar más, ¿no? Pero en principio habría 8 testimonios que refieren distinta clase de abusos mientras ellos eran deportistas en la disciplina de gimnasia en la República Argentina. Insisto, estamos hablando de hechos desde mediados de la década del 80 hasta fines de la década del 90. Si vos agarras ese lapso de tiempo y por la cantidad de chicos que participan, quizás estos son los primeros 8 y después aparezca mucho más, porque el lapso de tiempo del que estamos hablando casi de 15 años, ¿no? Entonces es probable que a partir de esta denuncia muchos más deportistas que en aquel momento integraban los equipos argentinos puedan acercarse a contar su experiencia. Y vamos a saber, finalmente, porque todo lo que estamos esperando son que la justicia diga, ¿no? Dictamine y dé nombres. Queremos responsables de todo esto. ¿Crees que va a pasar algo? Vos que sos un conocedor, Gustavo, como pocos, por eso quería arrancar el programa con vos. Sos una persona muy seria que va directamente a la fuente, que va a la justicia, que lee los expedientes, que lee los fallos. ¿Crees que vamos a llegar finalmente a depurar
el deporte argentino de los abusadores, de los pedófilos, de la red de trata, o va a llegar la investigación hasta ahí? Ojalá, lo que pasa es que el deporte argentino, como el deporte en todo el mundo, digo, también enmarquémoslo que es un fenómeno que está saliendo a la luz en todos los países, digo, y en los países más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos tiene un conflicto tremendo con el caso de abuso o de pedofilia dentro del deporte. El deporte es una tierra fértil y el deporte argentino mucho más porque se nutre en muchísimas ocasiones de chicos que están en una situación socioeconómica absolutamente vulnerables y que vienen desde el interior sin ningún tipo de contención familiar porque no tienen acá familias y porque ya sea en el fútbol o en cualquier otro deporte terminan siendo alojados o en las pensiones de los clubes o en el CENAR o en muchos lugares donde hay mucho tiempo libre, donde los controles a veces son bastante laxos y a veces la promesa de tener las mejores zapatillas, la promesa de tener alguna posibilidad mejor en tu carrera deportiva hace que algunos de estos chicos caigan atrapados por esta red de pedofilia. Y en este momento que todo el mundo está discutiendo con todo el mundo, que está viviendo un momento mediático muy fuerte, me parece que estamos perdiendo de foco lo que es lo importante en todo esto. Más allá que todo es importante y que el tema tiene muchísimas aristas, pero el problema está, hay que hacerle frente. Me parece que esto va a ser una revisión, una introspección que va a tener que hacer cada club, porque hay que responsables adultos, Sí, claro. responsables del cuidado de esos chicos. Es decir, cuando un colegio, un club o el organismo, el ente que sea, firma por el cuidado de esos chicos, es responsable del cuidado y prácticamente la tutela de esos chicos, es responsable de lo que pasa ahí. Es decir, lo que pasó acá, lo que pasó en la Confederación Argentina de Gimnasia, hay adultos que son responsables. Sin ningún lugar a duda. Claro. Sin ningún lugar a duda, porque, a ver, vos le estás entregando tu tesoro más preciado, Claro. que es tu hijo, a un grupo de profesionales que te dice que no solo lo van a entrenar como nunca, sino que lo van a cuidar. Si después se sucede un caso de abuso, vos le diste la tutela, no importa lo que te dicen que los padres firmaron el consentimiento para que los chicos estén en ese lugar o para que los chicos puedan salir en determinado lapso de tiempo entre que entrenan y que después van a estudiar y que tienen que devolver a una determinada hora y que ellos no pueden saber qué es lo que ocurre fuera del lugar en donde están entrenando. Pero vos le entregaste la tutela a alguien y ese alguien es un club o una confederación o una federación y se tienen que hacer responsable de esto. Es posible que penalmente no le caiga algún tipo de reproche, en el caso del fútbol, no sé, Independiente, o en el caso de la Confederación Argentina de Gimnasia al Comité Olímpico Argentino. Pero lo que sí es que tienen un reproche probablemente civil. Digo, si yo fuera padre de alguno de estos chicos al cual le arruinaron absolutamente la vida, digo, te deja secuelas psicológicas decididamente para toda tu vida. Es el delito más aberrante que se pueda hacer. Bueno, alguien tendrá que responder por esto. Tendrán que pagar con cárcel los culpables, pero me parece que también quienes fallaron en los controles van a tener Igual lo que queremos ahora es que la justicia se expida rápidamente, que investigue obviamente previamente, pero necesitamos responsables. Sí. Así como vos recién me decías, bueno, hay un entrenador que está acusado. Sí. En este caso, ¿vamos a repetir el nombre? Alejandro Sagreras. Bueno, por 8 pibes, ahora Sí. ya hombres. La investigación por lo pronto ¿Cómo que fue? hizo ¿Cómo nuestro fue un colega. reencuentro entre ellos? Ellos eran atletas en los 90 y fue un reencuentro donde Claro. empiezan a ver, contar. Hagamos pena, de cuenta que este programa termina Nos mañana, juntamos y- ojalá no pase. Sí. Este programa termina mañana y hacemos una 20 cena años de después. camaradería 20 años después. Y nos enteramos de cosas que tienen que ver, no sé, con un programa igual que el nuestro en Estados Unidos y que conmociona a toda la sociedad, ¿no? O ponele, el caso de Harvey Weinstein. Y vos te juntaste con gente que hacía cine acá. Y entonces empezás a hablar de lo que está sucediendo y está conmocionando al mundo y alguien... Claro, acá pasaba lo mismo. Claro, y alguien en la mesa Sí. dice, che, bueno, acá a mí me pasó lo mismo. Y en esa cena otro empieza a decir, a vos te pasó porque a mí también. Y empiezan a hacer una red de ver a quiénes habían sufrido y con qué persona, y terminan descubriendo que 8 personas habían callado en su momento abusos. Y esto es lo que, a partir de esta cena y a partir de ese relato, comienza a desentrañarse. ¿Y por qué crees que se repite el patrón? Yo el otro día decía, ¿no? Yo soy del interior y obviamente que todos los chicos cuando ven del interior todos tenemos un sueño acá,
que es venir a la ciudad, poder tener un futuro, poder hacer tu carrera, sea la que sea, ¿no? Y no por ser del interior, no por ser una persona carenciada, en caso de que una persona lo sea, va a acceder fácil a prostituirse. Hay un patrón más, hay algo más que seguramente genera el adulto en ese chico, en ese menor, ¿no? Que es la única víctima de todo esto. Es un acondicionamiento psicológico. Por eso, pero ¿por qué crees que se repite el patrón de chicos del interior, de chicos de bajos recursos? ¿Por qué con varones? ¿Por qué el patrón que estamos viendo? Porque de hecho salta un caso y empezamos a ver que cada vez son más clubes. Bueno, hoy la Confederación Argentina de Gimnasia, pero es como que día a día se va destapando una olla que mucha gente se hacía la boluda y miraba para otro lado. ¿Por qué se repite un patrón y por qué se cayó tanto tiempo, crees? A ver, en algún punto el patrón que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de River estamos viendo que 2 son chicos, que 1 es una chica. En el caso de Independiente estamos viendo que todos son varones. En el caso de los gimnastas, la mayoría serían varones. Daría la impresión, por la investigación que está en curso, que habría también chicos de ambos sexos. En aquel momento algunos eran menores. A mí me parece que hay 2 cuestiones que son importantes. La primera es que siempre hay el que está al frente tiene un condicionamiento psicológico sobre esos chicos. Digo, de la manera en que tiene que actuar, lo ven como una persona, como una figura, en algún punto, al principio paternal, que después se constituye en un verdadero monstruo, pero que lo tienen al principio como una figura bueno, el ídolo, claro. Este me va a llevar a cumplir mi sueño. Hay un patrón del pedófilo, que esto lo podría explicar un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, pero hay un patrón que son seres así muy carismáticos y que los chicos confían. Y que siempre está la confianza por medio. Saben exactamente a qué chico ir a tocar. No es que tocan a todo el mundo a ver quién cae. Saben exactamente, se van dando cuenta exactamente, van entrando de a poco en confianza hasta conseguir su objetivo, que es abusar del menor o de un chico que, aunque no sea menor, porque a veces no tiene por qué ser uno de 14, puede ser de 16 y para la ley hay como una cuestión que a partir de los 16... Es menor igual, sí. Siempre. Y además no solo tiene que ver la cuestión de la edad, sino también tiene que ver la cuestión de la influencia psicológica que tiene ese mayor y ese lugar de dominio que tiene sobre el menor al que debe entrenar, y en vez de entrenarlo ahora, pero es esto. Con los chicos no se sabe hace mucho tiempo, no es una cuestión de ahora. Sí. Es decir, que hubo una especie de alguna manera, permisos que permitieron a los adultos o mirar hacia otro lado por parte de los clubes. Creo que el otro día Bertoni, el que decía que la fiscal la va a llamar a declarar, que esto se sabía hace mucho tiempo, pasó toda la vida. ¿Vos crees que en los clubes se sabía esto de toda la vida y se dejaba fluir como moneda corriente, como algo más? A ver, es difícil. Cuando uno habla con quienes estaban al frente de las pensiones de los distintos clubes, algunos te dicen, no, pero vos sabés lo que era la candela en aquel tiempo de Boca, al lado de la ruta, y los chicos a veces venían y se compraban el nuevo jean y vos decís, ¿cómo compró este chico el nuevo jean? Y los chicos, algunos chicos se ufanaban de lo que hacían o no. Es probable que haya sido una práctica extendida. Yo no lo sé, no había denuncias. Las pocas denuncias que hubo, por ejemplo, una denuncia muy valiente de una colega que se llama Verónica Brunati, que no la pudo hacer acá en la Argentina, terminó haciendo para el diario Marca de España. ¿Sabes cómo terminó ese caso? En donde el chico contaba, el chico de espaldas, obviamente, de la cámara, contaba todo lo que le había ocurrido en un club que está en el ascenso, que se llama El Porvenir. Con lujo de detalles, un chico del Chaco, y contó con lujo de detalles el infierno que había vivido en la pensión de El Porvenir, y la justicia en aquel momento... Igual ahora, Gustavo, todos se rajan las vestiduras. Mira, hasta el día de hoy siguen funcionando en todas las ciudades del país cabarets. Y muchos de ellos contratan. Y siguen funcionando. Y se ha hablado y han desaparecido chicas y mueren chicas. Y hay una lucha por parte de varias madres. Pero mirá lo que pasó en ese caso particular. El presidente del Porvenir, que yo no sé si estaba al tanto, ¿no? Se llamaba Enrique Mereas, era socio e íntimo amigo de Julio Grondona. Y la causa se acalló, absolutamente. Y la verdad es que lo que pudimos impulsar desde los medios llegó hasta la justicia, y la justicia después archivó la causa diciendo que no había encontrado pruebas. También a veces tiene que ver con las relaciones de poder y en qué momento la sociedad entera decide decir basta. Pero creo que es de la sociedad. Es de la sociedad. Es hasta que la sociedad pone un punto. La sociedad hoy ya lo puso. Porque con los cabarets, no hablo de la prostituta que elige la prostitución como manera de vida, que es otra discusión, la podemos dar. Hablo de la trata. ¿Sigue existiendo hasta el día de hoy?
en muchísimos lugares de la República Argentina con connivencia política y policial. Sigue pasando. Sí, sigue siendo. Entonces, Luferno, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Tema muy difícil, ¿no? Cada día se destapa una olla más con tema, una aberración nueva, sí. Sí, muy complicado. Te estaba escuchando por el tema de la trata. La trata es un negocio que mueve en el mundo más de 30.000 millones de dólares. Son mafias. Mafias que trabajan con connivencia. Es evidente que hay connivencia de las fuerzas de seguridad, de la política, de la justicia. Nuestro país ya es un país de captación y de destino de chicas y chicos que son traídos o sacados ilegalmente del país para hacer un negocio. Esto sigue funcionando mientras estamos hablando. Santiago hablaba de los cabarets o de los lugares que están en los barrios de la capital federal. También. Que todo el mundo los conoce. Y tenés la trata de explotación sexual y tenés la trata laboral con los chiquitos encerrados o con ciudadanos que no tienen su documentación porque se les es extraída. Acá en la trata tenemos que hablar de engaño. Para llevar a un chico a ser explotado sexualmente, vos lo llevás engañado. Y en el caso que estamos hablando del fútbol y el caso que estamos hablando de lo mediático, yo quiero decir que realmente lo que ha pasado en las últimas horas, a raíz del programa de Mirta Legrand, seguramente hablaremos en el programa, estamos ante una situación macabra, sórdida, que realmente da asco. Y da asco que en un programa de televisión, para ganarte un puntito más de rating, vos le tires semejante atrocidad a cualquiera, solo mediáticamente. En los expedientes no hay nada de eso. Es una vergüenza y creo que nos lleva a repensar de qué manera ejercemos nuestra responsabilidad social cuando hablamos de cualquiera y las denuncias que hay sobre cualquiera y el modo en que se pide prisión o se castiga a cualquier persona. Te pregunto qué pasa con aquellas personas mencionadas. En el canal yo lo he escuchado a Fantino, he escuchado a Pagni, he escuchado a González Oro. En un momento Alejandro decía, esto es parte del juego. Y la única parte que no comparto con vos, Alejandro, es que esto sea un juego. Este no es un juego en el que uno se le devuelve esta regla, porque acá nadie está jugando este juego, porque son reglas que no conocemos. Si son operaciones, si son personas como la que habló en el programa de Mirta Legrand, a la que se le ha dado un aire realmente increíble que haya sucedido. A nadie se le pasa esto. Esto no es que se te perdió la tortuga, ¿viste? No la alcanzaste. No, no. Esto está hecho de una manera muy macabra y muy sórdida, porque más allá de las explicaciones que pueda dar cualquiera, insisto, todo mediático, no hay nada en el expediente judicial. Es una vergüenza que sigamos usando y destrozando el honor de las personas mediáticamente para un puntito de rating, cuando eso no existe en ningún expediente judicial. Da vergüenza, me da mucha vergüenza como ciudadana argentina que sigamos usando una cámara de televisión con la responsabilidad social que nos merece a los comunicadores para destrozar el honor de las personas. Hay que terminar con esto. Igual cada uno se ha expresado públicamente, lo sabe hacer muy bien. Yo no me quería detener en ese punto, no quería debatir eso porque me parece que es una de las aristas del tema, como yo dije hoy, pero acá lo importante es el problemón que tenemos en la República Argentina, que cada día se va a conocer un caso más, que en muchos clubes están preocupados y yo lo único que quiero saber es, así como él nombró el nombre del acusado, en la justicia son nombres porque acá hay responsables. Te explico una cosa, Sansi, a propósito de esto muy corto, ¿cuál es el problema, la diferencia entre Gimnasia, River e Independiente? En Independiente son menores, entonces la justicia actúa. En River hoy los chicos tienen un promedio de 28, los abusados. En el caso de Gimnasia, 40. Una persona que se quiebra en un grupo de amigos que empieza a llorar como loca, no entienden qué pasa y cuenta. La diferencia, y hoy hablábamos con el fiscal Marijuán, que vos necesitas que las personas que hoy tienen 40 y que fueron abusadas, o los chicos de River que hoy tienen 28 y fueron abusados, que vayan ellos a la justicia. Vayan a la justicia porque son delitos de índole privada. Y hay un tema que es esencial, donde la justicia, y acá toca un buen fiscal y un buen juez que es Ramos, tienen que conservar un silencio rotundo, porque acá todo el mundo constituyó vínculos personales, están casados, tienen hijos, vínculos laborales, vínculos de amistad, y no es un tema que una persona después de tanto tiempo lo puede ventilar públicamente. El doctor Marijuán está convocando a que la gente que pueda y que tenga la fuerza suficiente se presente, porque la complicidad de todo pedófilo es el silencio de la víctima, que por temor, por miedo o por vergüenza, los chicos de Independiente, ¿sabes qué dicen ahora cuando fueron a Cámara Gesell?
che, esos que están ahí atrás, ¿qué están haciendo? Porque yo no quiero que se entere mi novia, que la vida explote por este tipo de Es que situaciones. eso es otro abuso. Claro. El someterte a un pacto de Vamos silencio. por favor, vamos a un tema también muy... Yo el fin de semana estuve con esto, con Devido. Devido me dedicó una carta, pero tremenda. Más respeto, señor, conmigo. Yo te puedo gustar no lo que hago, pero mire, soy una persona de bien, y más comparado con usted, soy un ángel casi. Vos sabés que muchas veces digo... Yo caí en este mundo de la política por el ventiluz. Yo soy un conductor de televisión. Me trata de inculto, ¿no? Energúmeno. Energúmeno. No, energúmeno e inculto también. Inculto sí, pues, seguro. Ahora sí te Energúmeno la capaz leo. también. Pero honesto. Yo a mis nietos les voy a poder decir que fui una persona de trabajo. Usted seguramente va a estar preso. Porque así debe ser. Nuevamente procesado. El ex ministro de Planificación Federal. Y esto no es que lo diga yo no tengo nada personal en contra de usted, de hecho la única que lo defiende es su mujer, su abogado, lo invitamos al doctor hoy para que viniera, no quiso venir, no hay nada personal en contra suyo, de su familia, me parece una mujer encantadora que lo defiende como cualquier mujer defiende a su marido, o casi todas, o algunas mujeres defienden a su marido de esa manera. Pero la verdad que a mí no me gusta estar en boca de esta gente. Yo soy un conductor, como les decía recién, que entré por el Ventiluz a hacer un programa, eventualmente de política, no sé, el año que viene a lo mejor un programa de perros, o en 2 años esto es un programa de llamaditos a la medianoche, como lo hice en algún momento. No tengo ningún problema, pero soy una persona de bien, y eso no me lo va a quitar nadie. Y nunca toqué un peso de la pauta política, no hablo con políticos, nada. Yo no convivo con cualquier cosa que me pueda comprometer. No es porque hablar con un político significa hacer algo mal. Ahora me publican toda una foto con Massa. La foto esa de Massa que me publican es el casamiento de Pamela David, que había mucha más gente. Digo antes que cualquier boludo la ponga. Pero estas eran mis Pascuas. Mientras todo el mundo hablaba de otro tema, yo tuiteando contra Devido, que hoy hubo noticias del señor Devido, que repito, no tengo nada personal en contra suya. La que me parece que tiene cosas personales con usted es la justicia, Devido. Miren el informe. Cuando parecía que los últimos gestos judiciales le iban a abrir la puerta de la libertad a Devido. Revés de Comodoro Pi. Nuevo procesamiento. Una más para Julio Devido. Acaban de procesarlo. El juez Rafecas lo procesó por la corrupción en el caso Odebrecht. También contra el ex secretario de Energía, Daniel Cameron. El ex ministro de Planificación está acusado de favorecer a la constructora brasileña. Barata, el número 2 de Devido, defendió al ex ministro. Dijo que pondría las manos en el fuego por Julio Devido. Esta causa tiene que ver por haber direccionado una obra que tiene que ver con la ampliación de gasoductos norte y sur en nuestro país entre el año 2006 y 2008 a favor de la constructora brasilera. Odebrecht, Río Turbio, la tragedia de Once son algunas de las causas que más complican al exministro. Y otra causa judicial contra el exministro de Planificación Julio Devido, en este caso tiene que ver con un pedido de indagatoria en la causa que investiga las coimas de Odebrecht. Por el juicio de la tragedia de Once, él pidió que lo juzgue un tribunal, un juicio por jurados. La justicia le dijo no, y además la Cámara Federal también decidió analizar el fallo del juez que no pidió la detención y el desafuero. Es un error humano que ha terminado en una tragedia. Nadie está más dolido que yo de lo que pasó. Nadie está más dolido que yo de lo que pasó. Lamentablemente hay que esperar que la justicia actúe. Yo tengo las manos limpias y doy la cara. Está muy bien que Devido dé la cara. Ahora, en vez de escribir tantas cartas que escribe, hay que escribirle a mucha gente antes que a mí. Que a un humilde laburante. Todo esto le puede gustar, pero puede ser una mierda lo que yo hago, Devido. Y repito, no tengo nada personal en contra suya. Lo que pasa es su gestión. Hay tanto agujero negro, rojo, cada vez más grande, que los propios, los suyos, es los que lo ponen en cárcel, en prisión. En la cárcel, ¿se entiende? ¿Quién lo desaforó? Ahí está, el ¿Quién le quitó desafuero. los fueros para que vaya El desafuero preso? se lo dieron los de su bloque, no la prensa, los medios hegemónicos. Digamos, ¿qué me importa a mí Devido? La justicia es la que lo manda finalmente ahí por el desafuero que le dan los propios. Sí. Claro, exactamente. Está preso justamente porque los diputados convalidaron con su voto que no tenga fueros para poder ir a prisión. Hoy lo procesaron nuevamente. Es una causa que tiene el doctor Rafecas, el juez Rafecas, por negociaciones incompatibles con la función pública. Esto está relacionado con la causa Odebrecht porque precisamente es la ampliación de gasoductos de TGN y TGS entre el año 2006 y 2008,
por un costo aproximado de 2.300 millones de dólares, y lo que se dice es que debido a través del Ministerio de Planificación creó el marco jurídico necesario para direccionar la licitación, digamos, hacia Odebrecht, que es la que finalmente iba a quedarse con ese negocio. Renato, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para mí me parece una buena noticia porque éramos el único país junto con Venezuela y con Angola donde lo que todos saben que sucedía con Odebrecht acá no era investigado. Después que Odebrecht mismo, los directivos reconocieron que pagaron coimas en la Argentina por un monto de 35 millones de dólares, bastante poquito parece, pero esto es una buena noticia, porque yo creo que detrás de Debido pueden empezar a caer un montón de gente. Él se queja, pero no se sabe de qué se queja. Durante 12 años y medio manejó ese Ministerio de Obras Públicas, Servicios, Planificación. Puso la firma. Su número 2 fue apresado mientras revoleaba dinero. Todo esto apunta a él. A mí me parece una excelente noticia. Yo creo que no va a estar solo Debido en estas causas porque es mucha plata, son 2.300 millones de dólares. Eran negocios que estaban direccionados. O sea, el Partido de los Trabajadores, Brasil, con Lula. Lula fue el gran embajador de Odebrecht. Esa gran constructora se hizo una multinacional gracias a Lula. A través de créditos blandos del Estado brasileño, se conseguían esos créditos a distintos países con el compromiso de que Odebrecht y otras firmas brasileñas, pero especialmente Odebrecht, fueran los adjudicatarios, los ganadores. Sí, esto es un robo transnacional. Está Lula, obviamente el kirchnerismo, pero no solo el kirchnerismo, me parece. Hay mucho, sí. Me parece interesante analizar en el contexto de esta causa, digamos, lo que significó para la Argentina en términos de haber perdido el autoabastecimiento energético, porque esta obra, que era una obra necesaria, se inicia en diciembre del 2005, con un presupuesto de 1.400 millones de dólares. Es Debido, lo convoca, este proceso licitatorio lo tendría que haber hecho Camesa. Él convoca a la Transportadora General del Norte, a TGS y a TGN, prácticamente le obliga a que ellos firmen el contrato. Estas dos firmas se niegan. Finalmente se crea un fondo fiduciario y fíjate vos, Santiago, desde el mes de diciembre del año 2005 a julio del 2006, de pronto la obra que salía 1.400 millones de dólares, se firma un convenio con Odebrecht por 2.400 millones de dólares. Se estima que el sobreprecio en esa obra está en el orden de los 800 millones de dólares. Es decir, con informes negativos de la CIGEN, con informes negativos de la Auditoría General de la Nación, y sin embargo Debido avanzó. Y esto tiene que ver con lo que muchas veces nosotros denunciamos. A mí me tocaba ser legislador en Tucumán, fue una de las primeras denuncias que tuvo López del Ministerio de Debido. Yo digo que fueron muy innovadores en lo que significa la corrupción, porque no solamente había sobreprecio, sino que aparecieron empresas a la luz, digamos, de su gestión, y después figuraban obras que nunca se hicieron. El tren de la capital de Tucumán a Concepción, una obra que figura terminada con certificado de entrega de obra en el año 2007, y una obra que nunca se inició y se pagó en ese momento 12 millones de pesos. Entonces, esta causa puntualmente, estamos hablando de esto, de una obra que es muy necesaria porque una gran parte del norte no tiene gas, una obra que se presupuesta en 1.400 millones de dólares y se termina adjudicando por 2.400 millones de dólares, en el lapso de menos de un año. Arispe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho. Yo imagino que van a citar también a Rogio y a Camargo Correa, que fueron las empresas que fueron parte de un show o aparentemente una licitación fantasma, así consignan los artículos periodísticos, porque son empresas multinacionales que van paralelo, pegadito a este show Odebrecht, que en América Latina están causando estragos en el sistema democrático, ¿no? Por vicios de corrupción o por denuncias que después no pueden demostrarse, o si se demuestran, sirven para voltear gobiernos o afectar la democracia, como en el caso brasilero, como en el caso peruano, como en el caso ecuatoriano. No estoy diciendo nada nuevo, lo dicen expresidentes, como en el caso Toledo. de Correa, que dice que hay un plan Cóndor para afectar la democracia latinoamericana. No estoy diciendo que la causa no vaya a avanzar, la causa seguramente va a avanzar, y si hay un caso de corrupción,
seguramente va a quedar demostrado, supongo. Lo que habría que consignar también hoy es que hay una causa que se cae aparentemente, que es la de un tal Cohen, que fue aquel que dijo o intervino en otra causa y que aparentemente por robarle datos a unos estudiantes chilenos había calculado mal algo por el precio del gas, por lo cual se le imputó a Devido en otra causa un caso de corrupción. Así que seguramente el proceso penal avanzará y de corrupción, mejor dicho, avanzará y sacaremos nuevas conclusiones como la de hoy, que se cayó también una causa y es parte del... A ver, sí, Rocío, por favor. Delito, a ver, sí, este delito, Santiago, tiene una característica, que es las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que no solo tiene una pena de prisión de 1 a 6 años, como tienen muchos delitos, sino que tiene una pena agregada, una pena accesoria de multa. ¿En qué consiste esta multa? De 2 a 5 veces el importe del que se benefició. O sea, acá puede ser muy importante porque todos los responsables pueden ser condenados a pagar hasta 5 veces el monto que ellos se beneficiaron, que puede ser un monto gigante. Entonces, me parece que esto es un aspecto interesante de este delito y los jueces que van a aplicar la pena, en definitiva, lo van a hacer. Sí, Rocío. No, la verdad que a mí lo que me llama la atención es esta constante en el kirchnerismo en general, de cuando se ven ante la evidencia de estar encerrados, te atacan a vos, le dicen destituyente a la nata. Igual yo creo que Odebrecht excede debido al kirchnerismo. No, desde ya. De hecho, Odebrecht salpica para todos lados. Pero también hay como decir, van contra la democracia, América Latina. Bueno, es como que se empiezan a mezclar los papeles. Y empiezan como que la única forma de la democracia es tolerar la corrupción en la política. Bueno, no. Yo ahí no entro. Tenemos que buscar la forma de que la democracia se base sobre una base de honestidad. Si no, estamos perdidos. No, si la democracia tiene que fundarse, si la democracia tiene que fundarse, si la democracia tiene que fundarse sobre el robo, no sirve, no es democracia. No es democracia, no podemos salir a decir los 24 de marzo, viva la democracia, y después llevarnos la plata que hace que la gente se muera de hambre y que eso no nos importe. No, eso no está bien. Eso no está bien. Eso también mata al pueblo. Eso también mata al pueblo. Ponderable, pero acá hay un procesamiento y está abierto el proceso. No, pero perdón, Santiago, una cosa. A ver si, un minuto. Sí. Bravo, Chino. Sí. Chino. Vos, Claudio. Mirá, quería contarte, porque esto tiene que ver un poco con la canallada que te hizo Devido este fin de semana, con las preguntas que vos le hiciste a su abogado acá, que estábamos ¿Sabés por qué se sacó Devido? ¿Sabés por qué se sacó Devido? Porque yo coincido, como muchos acá, que no fue un accidente lo de 11. Se lo dijimos toda la cara. Por eso se sacó Devido. Y tiene que ver con lo de hoy. Por eso dejame explicar, solidaridad total, absolutamente, con el ataque que te tocó sufrir, y es feo cuando te toca. Espero que quede ahí en palabras, no que empecemos con las amenazas, esas cosas, por favor. Está clarísimo, pero está bueno contarlo, porque lo que hoy dice el juez Rafecas, en una parte de su dictamen, pensá que hoy lo que el tipo establece es la conexión entre Devido y sus subalternos, que es lo mismo que pasaba en 11 y que su abogado, que es su rol, te desmentía a vos. Te decía, bueno, no sé, lo que hizo Ricardo Jaime, lo que hizo José López, él está arriba, no tiene nada que ver, ¿te acordás? El cuñado no lo conoce. Lo que él dice es el direccionamiento de ese contrato que ya había sido anulado, porque antes de Odebrecht estuvo Escanca. Yo lo escribí hoy a la mañana, porque esto tiene una historia. Y cortarla en pedazos, como se hace en otras causas, es muy grave y hace que los defensores del señor Devido, como acá nuestro amigo, puedan argumentar cosas que no son verdaderas. ¿Qué es lo que ocurrió? A Escanca le sacaron la obra, pues se descubrió toda la maniobra de corrupción, se corta ese contrato que era el gasoducto del norte y Odebrecht termina agarrando el del norte y el del sur. ¿Por qué? Porque el señor Devido, él personalmente, hizo una serie de cambios en la legislación, en las resoluciones internas para que sus subalternos firmaran, y por eso está Daniel Cameron, secretario de Energía, el único que faltaba, fíjate, secretario de Obras Públicas, preso y procesado, secretario de Transporte, preso y procesado, secretario de Energía, todos los secretarios de Devido, y su mano derecha, que era Barata, porque lo que él cuenta del tema gas licuado va por otro lado. ¿Qué es lo que ocurrió? Devido hizo todo para que la
causas para que el contrato quedara en manos de Odebrecht y todavía los sobreprecios y las supuestas coimas quedan por investigarse y puede tener otro procesamiento. Hoy el procesamiento es por haber participado activamente en esa dirección. El absurdo es que Además, estuviera en la procesado. carta que te dirige, él se enorgullece de ser ministro, con lo cual claramente un ministro tiene colaboradores abajo. No es que los secretarios hacen lo que quieren y el ministro es un tonto que está arriba. Obviamente, además con la estructura vertical absoluta que había en el kirchnerismo, vos te imaginás que tampoco Devido hacía lo que quería porque sí. O sea, es decir, él reconoce y se enorgullece de ser ministro, como diciendo, vos desconocés su trayectoria, como si fuera que él era un importantísimo Pero el tema ministro. es ¿por qué lo desaforaron? Sí, y además Pero, otra lógicamente, pero chicos, la porque, propia a ver, Cristina, el momento que la le propia desafueron, lo va a buscar la Cristina policía. lo Pero- niega. La propia Cristina, lo hemos comentado en este programa y además en las escuchas salió, realmente ella lo rechaza. O sea, Que de hecho, personalmente me parece muy injusto que él esté poniendo en el pecho a todas las firmas que él puso. En definitiva, las firmas son de él. Pero, sí, pero él no lo hacía solito Bueno, su pero alma. vos tuviste 12 años. Lo que yo quiero marcar, porque, y no quiero discutir el tema de América, porque en Perú tenemos 5 o 6 expresidentes, todos con casos de corrupción probados. Uno está prófugo, el señor Toledo, Alan García, renunció. Kuczynski tuvo que renunciar acorralado ante la situación. Es dramático. Lula, está todo claro en todas partes del mundo. En este caso puntual, porque se está mezclando los casos de pedofilia con este tipo de casos. Entonces, dice, se acusa sin ningún tipo de prueba y a la gente le molesta. En estos casos hay una diferencia sustancial. Acá hay un procesamiento del doctor Rafecas que consta de 300 páginas, con un trabajo de los fiscales donde hay muchísima prueba. Entonces no vengamos con la historieta, che, todas las acusaciones que se tiran en los medios son acusaciones al voleo, sin pruebas, porque hay una persecución política. Acá hay un procesamiento, los invito, yo sé que el día por ahí a muchos no les alcanza, son 300 páginas, el doctor Rafecas, un trabajo impecable que marca la situación de Devido, porque si no, angelizamos a gente que no la tenemos que angelizar y los tratamos como diablos a gente que no tiene nada que ver en otras causas. Sí, por favor, Chino. Primero, no sé qué te dijo Devido. No es importante. Lamento, Igual, sí, no focalicemos si te en mí, por ofendió, favor. Sí. también me solidarizo. Pero más allá de todos los procesamientos que haya, sobre Devido, sobre dirigentes de cualquier otro partido, sobre empresarios, mientras no haya una sentencia, son inocentes. Entonces lo que también hay que usar con responsabilidad es cómo nosotros caracterizamos a cada persona. Porque después, cuando pasa en otro ámbito, nos afecta. Por eso hay que ser muy prudentes. Cuando la sentencia se determine quién es culpable, después cada uno diga lo que quiera porque hay una sentencia. Podrá apelar o no, pero ya hay una decisión de un juez que evaluó toda la causa, los elementos, la prueba, etc. Después también, cuando hablamos de corrupción, yo siempre en este programa he dicho lo mismo, es estructural. No se puede entender una justicia que avanza sobre la política, y está muy bien que lo haga, y no avance sobre los otros actores que son los empresarios. Porque yo me pregunto, López, los 9 millones, Totalmente. ¿con quién hablaba López? ¿Hablaba con marcianos? ¿Y con No, quién hablaba hablaba? con empresarios. ¿Por qué no se investiga a los empresarios? Pero lo tiene que Lo que decir diga López. ¿Por qué no le preguntás a Bueno, López? pero están Perdón, nombrados. yo cuando vos hablás yo te escucho. Pero te estoy Muy soy respetuoso. preguntando. No, lo tiene que decir el juez. Para Pero eso hay un López lo juez, tiene para que eso hay un decir. proceso. Ahí tenés un señor El negocio que no puede mío judicial, te lo y de puede López. explicar. Hay un sistema judicial, Ah, por eso ahora hay que que sos investigar. abogado, sabés, ¿eh? Bueno, Ah, ¿quién no, habla ese- de- perdón, perdón. quiero Sí, redondear. no. Es sentido común. Y después hay situaciones que acá se nombró varias veces Lula. Lula nunca le pudieron probar un... ¿Ustedes leyeron, ya que se toman el trabajo de leer, Tiene una cómo... condena, Chino. ¿Ustedes Pero leyeron la condena de confirmada. Lula? Pero alguien se tomó el trabajo de subieron la leerla. pena, ¿Sabés lo que seguramente. dicen? No tenemos prueba. No hay una prueba. Y el juez ha inventado un nuevo criterio en Brasil. Pero a mí me parece que es culpable. Aunque yo no tengo prueba, no lo puedo. Está escrito. Pero lo ha esto es la escrito. justicia brasileña. Entonces, seamos cuidadosos. Chino, No porque podemos. te recibiste de abogado no vas a impugnar toda la justicia brasileña. yo Lo no- condenó no, primero. el A ver. juez de primera instancia. Lo Seferino, volvió a condenar el Seferino, tribunal. yo te- Amplió. Te pido, primero, Y yo soy muy López. respetuoso cuando expreso mi Yo opinión. estoy también respetuoso. No, Sabés primero que vos te quiero. interrumpís. No, te estamos Segundo, haciendo un siempre tenés un debate. tono de chicán y socarrón. Para nada, No, soy para nada, respetuoso. sabés lo que Podemos yo te diferir, quiero. podemos disentir, pero no faltarnos el respeto. No te falta respeto. Aclaré- Ahora, no, a mí no, impugnar la- estoy a la verdad. Estoy impugnar la hablando de justicia Lula puntualmente. brasileña. Conclusión.
está muy bien que la justicia intervenga. Lo que ocurre es que cuando más se demora, cuando más tarda, más hastío hay en las personas de a pie y menos creemos todos nosotros en el Poder Judicial. Lo que pasa, a ver, yo entiendo lo que dice el chino, de la causa de Lula no había prueba. Acá había prueba. Acá había una grabación, en el caso Escasca, de la ampliación del gasoducto, había una grabación que el auditor interno le hizo a quien era el gerente en aquel momento, que se llama Vazcárate, en donde, que él no sabía que lo estaban grabando, y contó con lujo de detalle cómo había sido toda la coima a los funcionarios de aquel momento para que le den el negocio. ¿Qué fue lo que pasó? Que después vino la Sala 1, en pleno apogeo del gobierno kirchnerista, y dijo, esa grabación se hizo a escondidas del gerente, con lo cual no vale. Y durmieron la causa durante 10 años. En 2016, porque la justicia argentina lamentablemente es así, otra cámara dijo, no, esto que fallaron en su momento está mal. Ahora la grabación sí vale. Y da vuelta y comienza otra vez toda la investigación. Eso es lo que... Cuando vos hablas de que es estructural, yo entiendo que es estructural, pero también había pruebas y hubo un gobierno decidido a que se ocultaran las pruebas. Pero el gobierno de Macri tampoco tiene se lo contó a Brasil y se lo contó a Estados Unidos. Lo mismo pasó con esto ya se sabe cómo es el entramado para los distintos países de América Latina. La pregunta es por qué la justicia argentina no logra terminar de acceder a estos testimonios de Brasil y de Estados Unidos para poder corroborar o no cuál es la situación de los funcionarios argentinos y de los empresarios. Porque hay un hilo, porque yo creo que hay una respuesta, que hay un hilo que tirás en el que ahora sale debido, pero hay otros implicados. Claro. Por ejemplo, en la causa del Lavallato y en la causa de Odebrecht, los arrepentidos, esto ya está, ya consta y ya es público, contaron cómo era la operatoria, por ejemplo, del caso argentino. Y ellos cuentan que primero se repartía la obra pública, que era coordinada en ese entonces por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, que eventualmente utilizaba otras firmas locales como IEXA, en ese momento de Ángelo Calcaterra, primo del presidente, Benito Roggio o BTU. Esto ya se conoce. Que fundamentalmente se habla de varias obras, la del soterramiento de Sarmiento, famosa, que había un consorcio que incluía 3 empresas, IEXA, la italiana Gela y la española Comsa. Todo esto ya se contó, lo mismo que la obra que la obra de Paraná de las Palmas, la de AISA. Hay una cosa importante, con el Lavallato. Lula fue condenado en primera instancia por el juez Sergio Moro, fue condenado en segunda instancia por el tribunal, que además le amplió la pena. Y probablemente esta semana sea encarcelado. Es decir, hay todo un proceso. El juez Sergio Moro no es un monigote que va contra la política. Lo puso preso a Marcelo Odebrecht, que era el gran retoño de la burguesía brasileña. Puso preso a un montón de empresarios. Sí. Lo que él tiene razón en algo. Yo creo que tenés razón en que también tiene que llamar a los de Camargo Correa y a los de Roggio, porque esto es algo que tiene que ver con el club de la obra pública. Y a mí me va a gustar mucho cuando los empresarios vayan y tengan que contestar. Y Eusuco, por ejemplo. Eusuco era la de Carlos Wagner, era empresario. 3 cositas, Santiago. Una, para lo que decía el chino, la cuestión de la inocencia, digamos, es lo que en derecho se describe como el estado de inocencia, se va perdiendo a medida que el juez acumula pruebas. Es verdad que hasta la última palabra una persona es inocente, pero ese estado, Eduardo me podrá corregir, se va perdiendo conforme el juez acumula pruebas en contra y dicta prisiones preventivas, dicta procesamientos, eso por un lado. En segundo lado, digamos, una precisión política. Para mí, Devido ha sido el gerente general de una banda conformada antes de llegar al gobierno, para llegar al gobierno, desde el lugar en donde... Para un minuto, ponete tu nombre así le escribe a él, ¿eh? Sí. Debido escribirle a él. Poneme Carlos Mira. El video, Carlos Mira. Señor Carlos, tal cual. Para mí ha sido... Es como un preso millennial, ¿viste? Que es como... Igual hay tiempo para escribir. Es decir, la idea de que la banda, digamos, se formó porque estando en el gobierno se dio cuenta de que tenía una oportunidad de robar, para mí es falsa. Para mí la banda es previa y se propuso llegar al gobierno porque efectivamente el Estado te da acceso a unos montos que, aunque te afanes los 25
banco más grande del país, te la vas a poder afanar. Bueno. Claro, Y en tercer pero la justicia no es para mí o para vos. La justicia no es para mí o para vos. Sí, en tercer lugar. Es lo que dice la justicia. En tercer lugar, digamos, a mí no me gustaría que por llenar una calle de elefantes dejemos de perseguir a un particular elefante. Es decir, yo estoy de acuerdo con que se vaya en la investigación con los empresarios, a los que falta investigar, a funcionarios que puedan ser inclusive familiares de funcionarios de este gobierno, a los que haya que investigar, pero eso no quita y no pone en la vereda de la mentira a los hechos que ha cometido Devido. Bueno, vamos a un tema que los involucra a todos, sobre sueldos, tras la polémica de los pasajes. Aquí está el informe, mirá. Piloteando la polémica. Del canje de pasajes al salariazo. Como la habitual práctica de cambiar aéreos por dinero en efectivo se hizo pública y generó una fuerte discusión mediática, los legisladores instalaron otro debate. Aumento de sueldo directo y a otra cosa. Creo que este sistema no va más y que lo debería hacer Carrió o cualquiera de nosotros es, cuando hay un viaje que lo justifica, viajar y rendir por ese viaje. Yo utilizo los pasajes muy pocos en avión, retiro el dinero y viajo en camioneta también recorriendo el país. El kirchnerismo eran pasajes eternos, se vendían a las agencias de viaje que costaban a la Cámara 4 o 5 veces con respecto a un pasaje canjeado. Nosotros no estamos en la Cámara para darnos un sobresueldo en negro de una dieta. Entonces los pasajes los hemos usado para la actividad política. Si mientras se transparente todo y se utilice para eso, a mí me parece bien. Y te puedo asegurar que gasto más de lo que saco. Nadie se hace rico con el sueldo de diputado. Este es un sistema que se estableció en 1990. Duró 28 años. Yo obviamente vivo en un nivel, dada las responsabilidades que tengo, que me insumen 10.000 pesos por mes. ¿Qué necesita un legislador para representar bien? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero imagínense, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, mis hijos van a una escuela privada. Lo que me llama la atención es el nivel de desconexión de la dirigencia política en general. No hemos visto en estos días un solo gesto de austeridad. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Miguel Ángel Pichetto, senador y hombre fuerte del PJ Federal. Hay que tener una remuneración acorde a la tarea que se lleva adelante. Se lo debería equiparar al salario de un juez de Cámara Federal. Obviamente que yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. No significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Bueno, a ver si cómo es la cosa. En números, hoy, el paquete de pasajes cuesta 45 millones de pesos anuales. Un diputado cobra 97.000 pesos de bolsillo. Hoy, 97.000, a los cuales le puede agregar 40.000 por mes si canjea los pasajes y se los queda. 97.000 más 40.000. Acá la discusión está en que los pasajes que no se utilicen, devolverlos se hacen plata al Estado, no hacerlos plata, porque acá, desde algunos, por ejemplo Pitrola, que sabemos que tuvieron una conducta muy buena, dice, bueno, nosotros los canjeamos para poder hacer política. Flores que dice, yo no tomo avión, pero lo canjeo y cambio por combustible para utilizar la camioneta. ¿Es legal lo que hacen? Sí. ¿Es moral? Es la pregunta en un país con tantos pobres. Pero insisto, vos podés tener un sobresueldo hoy de 40.000 pesos si sos diputado y 50, 55 mil. Sin impuestos. Hemos discutido y creo que llegamos todos a un acuerdo de que esto es legal, pero es inmoral. Que existió y existe hace mucho tiempo, que atraviesa todos los partidos y todos los diputados, o casi todos, salvo los que lo han utilizado mucho por cuestiones de asesores de las provincias más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, lo han utilizado y no han tenido la posibilidad de cambiar esos pasajes. Todos sabemos que no está bien, pero que también hay que cambiar en general, como ya lo dijimos ayer, el tema de que los jueces no pagan ganancias. Son cuestiones ya establecidas que hay que corregir, blanquear y consensuar para que todos lleguen a un arreglo. Ahora, dicho esto, de que existe y siempre existió, está bueno que ahora los diputados, con cifras millonarias, con números que cualquiera está del otro lado de la televisión viendo este programa no lo puede creer, se pongan un poco en la piel del trabajador. Fíjense que nadie o ninguno de los diputados, o muy pocos,
resignan lo que están ganando. De hecho, Elisa Carrió va a defender y va a querer ganar mucho más. Los diputados piden que se ajuste su sueldo, que se blanquee con otros recursos, pero que ganen lo mismo. Ahora, fíjense cuando un trabajador pide una paritaria del 10, del 12, del 15 o del 22 y en vez de darle 2.000 pesos de aumento le dan 1.000 y los diputados van y votan. O como votaron también el recorte a los jubilados. A ver, acá tenemos un la plata a diputado. los jubilados. Digo, qué feo que ponerse en la piel cuando no te alcanza la plata, ¿no? Y dos qué, cosas, qué Brancatelli. números diferentes. Me parece que hay que ponerse en la piel de los trabajadores siempre, ¿no? Porque en el bloque anterior hablábamos de cuestiones que son, coincido, de lo que plantea el Chino, que hasta que la justicia no falla y que hay una condena firme, la presunción de inocencia está. Ahora, en Tucumán, con las obras de debido, se cayeron 12 puentes. López era diputado del Parla Sur, era candidato a gobernador y cuando nosotros lo denunciábamos en el 2009, no hacían campañas difamatorias porque absolutamente todos lo defendían. Entonces, siempre hay que estar en la piel del trabajador. El tema de los diputados, de la dieta. Y este es un tema, como vos lo decís, remanente, que viene de hace mucho tiempo. El concepto del presupuesto que tiene cada diputado o cada senador, en el caso de los diputados, incluye 20 tramos terrestres, 20 tramos aéreos, los 97.000 pesos de dieta, y tanto forma parte del presupuesto del diputado o del legislador que los diputados de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires, que por una cuestión de cercanía naturalmente no lo utilizan, que el concepto de que ese es el presupuesto del diputado está, digamos, forma parte de lo que, de lo que se viene ocurriendo en el Congreso hace 20 años. ¿Qué se hizo del 2015 a la fecha? Que me parece que no es menor y que hay que ponerlo en valor. Lo primero, no hay más ticket en la Cámara de Diputados. No hay más ticket. Antes te daban los tickets, a veces gente te pedía el ticket para viajar, finalmente la trazabilidad de ese ticket no la sabía absolutamente nadie. Aparte lo imprimía Chicones. Es decir, el Congreso se ahorró en el primer año por no entregar los tickets más de 5 millones de pesos. La segunda cuestión, hay una oficina centralizada. Cada persona que utiliza esos pasajes, tiene que dar el nombre, el apellido, el documento, desde dónde hasta dónde viaja. Hay una oficina centralizada y un mecanismo de compra de pasaje que disminuyó en un 40% lo que el Congreso gastaba en pasaje. Y la tercera cuestión, que también me parece que hay que poner blanco sobre negro en esto. Cuando yo escucho que hay un sobresueldo de 40.000 pesos, yo debo estar utilizando en este momento pasaje a cuenta del mes que viene. Porque naturalmente tenés 20 tramos, uno viene las 4 semanas del mes, son 8 tramos que consume el diputado, con 2 asesores que vos traigas de la provincia, no tenés pasaje. Pero usted vive en Tucumán, José. Acá, por ejemplo, usted vive en Tucumán. La doctora Carrió, la señora Garré, viven a la vuelta de la esquina. El tema de los asesores también, discúlpeme, hay que repasarlo, hay que revisarlo. ¿Cuántos asesores tiene? Reciben la Cámara de Diputados tiene dos asesores categoría 3, 2 asesores categoría 5. No, cada diputado. Cada diputado. Es el presupuesto ¿cuántos? que tenés. 2, 4, entonces. 2 son 4 y después tenés contrato de locación de 20.000 pesos si sos autoridad de una comisión. ¿Cuántos contratos pueden dar? Si sos autoridad de una comisión, un contrato. Eso es ¿cuánta plata es? A ver si Santiago. Porque con que no se puedan devolver los pasajes es suficiente. O sea, que los legisladores usen, como dice Cano, que usen los del mes que viene porque necesito más, justificas, tengo que viajar, lo que fuere. Lo único que no debería poderse hacer es que lo que no uso... Claro, es el canje. Lo canjeo por plata. Claro. Porque Eso es lo que entonces hasta puedo llegar a decir, no viajo para tener más plata. Claro. Igual el tema es el siguiente, que tenemos que, ojalá se le podría pagar más a todos, ¿no? Sí, claro. Que le den boletos de tren y de bondi a los jubilados y a los El maestros. tema es que vivimos en un país pobre, un país que está en crisis, sí. Pobre, además hay algo, por ejemplo, yo lo aprecio muchísimo a Totti Flores, pero él dice... Yo agarro la camioneta y salgo a recorrer el país. Pero nadie le pide tanto. Él es diputado por la provincia de Buenos Aires. No tiene que recorrer el país. Si quiere recorrer el país, que lo pague. Que lo pague. Claro. Que es lo mismo que dice Carrió. Yo la aprecio muchísimo a Carrió, porque acá tengo que decir que aprecio a todo el mundo, si no se enoja. Sí. Pero Carrió también está equivocada. ¿Quién dice que tienen que salir a girar por la República? Eso... Para que tanto la presencia de Carrió, vamos a hacer el informe un minuto, sí. Las idas y vueltas de Lilita y Mauricio. Lilita dio declaraciones explosivas. Acá tenemos a un peso fuerte de Cambiemos, que nos va a explicar un poquito cómo está la interna con la señora Lilita Carrió. Que la apreciamos mucho, Reto. Ahí está, por sin favor, se ofende. ¿Y a Debido? Yo lo quiero muchísimo, más que a todos. Pero no te manda carta. Pero no me importaría. Yo creo, Santiago, que las cartas esas hay que recibirlas con agrado. Dale. Mira. Mientras sean...
lo que parecía un agradable veranito. Mauricio quiere ser un gran presidente. Yo me siento realmente muy cómodo con la doctora Carrió. Se puede descomponer de un momento a otro. A mí no me usa nadie, ni cambiemos. No puede haber lugar para pequeñas diferencias, para confrontaciones. Lilita y Macri, una relación tormentosa. Empieza a cambiar tu manera de ser, o no me des más. Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, y desde chiquito. Estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente. Él desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente. A veces me hace caso, a veces no. Si él paga las consecuencias. Yo quiero que él sea el mejor presidente de la historia, pero la decisión es de él. Carrió volvió a hablar del presidente y una vez más el periodo de calma que atravesaron juntos en este último tiempo parece haber derivado en un huracán. Mauricio quiere ser un gran presidente. ¿Quiere la reelección también? Yo estoy dispuesta a acompañarlo si cumple con la Constitución. Las cosas lindas que me pasaron en el 2015 es esta relación que ha surgido en mi vida. A mí no me usa nadie, ni cambiemos. Yo me siento realmente muy cómodo con la doctora Carrió. El presidente, si no tiene a alguien que sea auténtico al lado de él, seguramente lo enredan los corruptos y lo tumban. Vos prometiste República y Justicia, vos hiciste un acuerdo honorable con la coalición cívica, vos tenés que garantizar y posibilitar que haya justicia. Lilita, a la cual construí una muy linda relación, realmente tengo un profundo afecto, pero obviamente somos distintos. No sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Es la única persona con la cual no he podido dialogar desde que estoy en política. Los métodos pareciera ser que de Macri son idénticos a los de Kirchner. Macri no será el mejor candidato, pero es el candidato. La mujer dice que me está vigilando más que nunca. Usted hablaba muy mal de Macri, ¿no? Obviamente, pero todo el mundo tiene derecho a la redención.